fue a las 6:35. Hubo personas que lo han percibido, bueno, no solo en Tilcara o Maimará, sino también bastante más al norte. De hecho, hay personas que han buscado información, han accedido con evidencia de haberlo percibido en Humahuaca. Bueno, varias localidades hasta llegar a Humahuaca, ¿cierto? Sí. Huacalera, en Uquía, Humahuaca, inclusive tenemos registros al norte en Iruya. Ajá, ajá. Ahora, esta profundidad de 18 kilómetros, ¿es poco, es normal, es mucho? ¿Qué repercusiones tiene o qué repercusiones siente la gente de este tipo de movimiento sísmico? Sí, bueno, los datos han sido actualizados en los últimos minutos. La Ajá, profundidad final calculada es de 15 kilómetros. ajá, menor aún. Eh, y es cierto, los sismos superficiales son percibidos con mayor intensidad Ajá. que aquellos profundos. Entonces, sin embargo, 4,7 es un sismo de magnitud de leve a moderada, no es algo significativo a nivel de daños. Significa que cualquier población cercana al epicentro lo va a percibir con claridad, y quizás algunos objetos colgantes que tengan, se muevan, Sí. pero no es ningún tipo de sismo que pudiera provocar daños. Sin embargo, como usted menciona, si este sismo hubiera ocurrido a 200 kilómetros de profundidad, probablemente no lo hubieran percibido. Claro. O sea, se ha Ahora, percibido con esa intensidad porque justamente fue de 15 kilómetros, muy poca profundidad. muy poca profundidad. Ahora, nosotros hemos visto que en otras partes del mundo un movimiento de 4.75 ya genera algunas complicaciones. En lo que es nuestra región particularmente, ¿cuál es, digamos, el nivel donde se podría llegar a complicar la situación a esa profundidad, por ejemplo? Es que eso depende mucho en realidad de dos cosas. Primero, el tipo de suelo donde está en realidad de tres, permítame. Uno es de la proximidad a las ciudades o a las localidades. Es decir, puede ser 4.7 a 15 kilómetros de profundidad, pero si está a 40 kilómetros de distancia, entonces simplemente se va a percibir de leve a moderado. Ahora, si ese 4.7 fuera exactamente debajo de la localidad, entonces ahí lo van a percibir de medio a fuerte al sismo. Claro. Y la generación de daños va a depender de otros factores. Va a depender del tipo de suelo donde está. Hay localidades o ciudades que están más cerca quizás de suelos duros, y hay otras que están más cerca de suelos blandos que suelen amplificar. Por ejemplo, la ciudad de Mendoza, la zona de las Heras en Mendoza, es una zona de suelo blando, en donde un sismo de 4.7 podría llegar a generar daños. Quizás la zona de Orán, si nos vamos al noroeste argentino, la zona de San Salvador de Jujuy no muestra grandes amplificaciones, por ende, por más que estuviera abajo, quizás lo percibe mucha gente, pero no esperaríamos daños. Depende una parte del suelo y otra parte de las construcciones, es decir, si son construcciones de adobe o construcciones con una calidad no muy resistente sísmicamente, entonces es probable que se genere alguna grieta o genere algún daño. Claro. Pero, dependiendo de esos tres factores: primero, la distancia al epicentro; segundo, del tipo de suelo, si amplifica o no; y tercero, del tipo de construcción que tengan las personas en donde se encuentran. Perfecto. Bueno, recomendaciones como siempre a la gente que percibe, por ejemplo, algún tipo de movimiento sísmico. Sobre todo, recordar que se encuentra en una zona sísmica, la segunda mayor zona sísmica de Argentina en cuanto a intensidad. Lo que es Salta, Jujuy, está siguiendo a Mendoza, San Juan, que son las zonas de mayor sismicidad en Argentina. Sí. ¿Esto qué significa? No que hay que tener miedo, sino que hay que recordar que es una zona que tiembla. Todos estos son ejercicios para ejercitar sobre todo la paciencia, porque uno cuando percibe un sismo, lo primero que tiene que hacer no es salir corriendo, sino mantener la calma y recordar cuáles son los pasos. Primero, resguardarse debajo de una mesa o escritorio firme, no de vidrio, esperar a que pase el temblor, y luego salir del domicilio hasta
conocer algún tipo de información o recomendación oficial. Bien. Gerardo, hubo otro movimiento el sábado pasado en la misma zona, podríamos decir, ¿no? Quebrada. Sí, pero los sismos que han habido últimamente, a ver, permítame que son varios los sismos que hay en Jujuy, para revisar, hay que tener en cuenta la profundidad, porque muchas veces se asocia, por ahí digo porque es muy común que muchas personas vean que el sismo ocurre en el mapa, más o menos en el mismo lugar, pero son sismos de profundidades muy distintas. El sábado 29, me dice. Sí. Sí, no, está bien, ese fue percibido más fuerte. Claro. Ese fue percibido más fuerte, de menor profundidad todavía, los cálculos dieron que sería alrededor de unos 6 kilómetros, sin embargo, fíjese que la magnitud es más baja, 4.4, pero probablemente al estar más cerca de lo que es la localidad de Humahuaca o de otras localidades, es la razón de que haya sido percibido con mayor intensidad. Claro. Claro. Bueno, Gerardo, le agradecemos todos los datos. La verdad que es muy instructiva la charla porque, claro, todas estas cuestiones que hay que tener en cuenta y además las características de nuestra región y las particularidades, constantemente sabemos que hay movimientos, pero no los percibimos, ¿no? Nos ha llamado la atención que el sábado se percibió y a muy baja profundidad y también, ¿no? El de hoy. Bueno, y queríamos hacer estas consultas. Sí. Gerardo, me permito ahí sobre el final trasladarle una inquietud que nos manda acá uno de los oyentes al teléfono de la radio. Sí, los intensos, por ejemplo, los días dicen de intenso calor, van a venir sí o sí, digamos, anticipando un movimiento sísmico. ¿Tiene que ver la temperatura de la Tierra con un movimiento sísmico o son cuestiones ya naturales de la Tierra en sí misma? No hay una relación que exista entre lo que es temperatura eso pasa mucho en sociedad. En San Juan pasa mucho de asociarlo con temporales de vientos onda. Son asociaciones que se hacen y mitos que se generan porque han ocurrido algunos terremotos en tiempos en estaciones de verano. En San Juan ha pasado varias veces, en el 44 y 77 fue verano y el del 2000, el del año pasado en San Juan también fue verano. Claro. Entonces las personas generan patrones, pero bueno, existen otras circunstancias que, digamos, nos evidencian que los grandes terremotos también ocurren indistintamente a lo largo del año. El terremoto en San Juan de 1894, que fue el de magnitud más grande registrado en Argentina, ocurrió en octubre. Hay otros terremotos, en el del 52 ocurrió en julio. Bueno, y así, en realidad, a lo largo del tiempo, de los miles, decenas de miles de años, en realidad la sismicidad no muestra un sesgo estacionario. Claro.